Esto no es un rumor de redes sociales ni otra fake news para distraerlos. Olvídense del Tren Maya, olvídense del turismo. La península de Yucatán no es un destino vacacional, es el epicentro geológico de una amenaza que ya ha activado la cuenta regresiva para toda América Latina. Estamos hablando de una filtración de alto nivel, documentos hackeados directamente de un firewall militar que confirmaron la existencia de una estructura oculta bajo la selva que no es ni prehispánica ni moderna. Es una tecnología de energía pura, capaz de manipular las placas tectónicas o, lo que es peor, alterar los patrones climáticos a escala continental. El silencio no es ignorancia. Es un pacto entre Washington, Beijing y el Deep State regional para asegurar el control de ese poder. Si esto sale a la luz, el caos económico será instantáneo. Piensen en ello. ¿Por qué tantos líderes mundiales han visitado la región bajo excusas vagas? No están viendo las ruinas, están buscando el botón rojo. Las élites no quieren oro, quieren la capacidad de reescribir el mapa político a través del terror natural. Han estado jugando a la ruleta rusa con nuestra estabilidad por décadas, y la bala finalmente está en la recámara. Esto es más grande que cualquier elección, más peligroso que cualquier guerra comercial. Este es el hilo que nadie se atreve a jalar. Si no quieres que la historia sea reescrita por los que nos controlan, tienes que saber esto. La verdad ya está filtrada. Sigue leyendo. El asunto es que no hay manera de que esto quede en los libros de historia, no como la gente lo espera. Olvídense de estelas mayas o calendarios perdidos. Lo que se sacó de ese agujero en medio de la selva, a unos 100 kilómetros al sur de Mérida, no es arqueología, es munición, geopolítica pura, enterrada por civilizaciones que sabían demasiado, y ahora desenterrada por gente que solo sabe de poder y explotación. Llevo 3 meses mirando las transmisiones cifradas, viendo cómo la narrativa oficial se arma pieza por pieza, como un Lego macabro diseñado para la distracción masiva. Y sí, el silencio ensordecedor de los medios masivos es la prueba más grande de que estamos ante algo que supera con creces cualquier escándalo de corrupción que nos lancen para tenernos entretenidos. Si no sale en la CNN, es porque es verdad y es demasiado peligroso. El complejo subterráneo no lo encontró el INAH, a pesar de que la versión oficial intentará vendernos esa basura. Lo encontró una subsidiaria de Exploraciones Geofísicas del Norte, EGN, que, para quien entienda de verdad cómo se mueve el dinero en este continente, es solo un front para los intereses energéticos de Texas y los fondos de inversión de DC. El descubrimiento inicial fue, de hecho, accidental, una anomalía electromagnética tan potente que inutilizó satélites de baja órbita durante horas. De repente, la península de Yucatán se convirtió en el punto ciego del planeta. El Deep State gringo no tardó ni una semana en militarizar la zona, camuflándola como operación antidrogas, el chivo expiatorio de siempre para justificar cualquier despliegue paramilitar en América Latina. Lo que encontraron fue una cámara sellada, hecha de un material que desafía la datación por carbono, algo parecido al basalto vitrificado, pero con propiedades superconductoras a temperatura ambiente. Olvídense de la fiebre del oro. Esta es la fiebre del control. Mi contacto, un ingeniero que trabajaba en el perímetro exterior y que ahora está convenientemente desaparecido en un accidente de tráfico, claro está, me filtró los primeros informes del equipo de especialistas de alto nivel. Esto no es una fuente de energía aprovechable, no es un arma balística, al menos
no en el sentido tradicional de misiles o bombas. Es algo más sutil y por eso mismo más letal para nuestra región. Ellos lo llaman el Nexus. Es un sistema de nodos interconectados, miles de años activo, que parece operar sobre la infraestructura geológica del subsuelo. Los informes preliminares, aquellos que jamás verán la luz, sugieren que esta red tiene la capacidad de manipular la actividad sísmica, específicamente en los puntos críticos de la placa de Cocos y la placa del Caribe. ¿Entienden la implicación? No estamos hablando de control climático en modo espectáculo. Estamos hablando de mover los cimientos de media América Latina a voluntad. Si se puede activar o desactivar la estabilidad geológica de la región en un instante, ¿quién necesita invasiones militares directas? Un terremoto natural en un momento clave puede desestabilizar gobiernos enteros, paralizar la infraestructura crítica, reestructurar deudas externas a favor de los de siempre y, de paso, justificar la intervención humanitaria de la ONU, es decir, el control total. Han encontrado el interruptor de apagado de nuestro hemisferio y solo están esperando el momento óptimo para probarlo. Estamos al borde de un colapso inducido y todo empezó bajo el sol brillante de Yucatán. Y nadie, absolutamente nadie fuera de su círculo, sabe que la cuenta regresiva ya comenzó. Y la cuenta regresiva, amigos, no se siente como un reloj de arena cayendo. Es la pausa tensa entre el clic del gatillo y el estruendo. El silencio que siguió a la confirmación del hallazgo fue, irónicamente, la evidencia más palpable de que el verdadero poder opera lejos del ruido de los telediarios. Olvídense de los escándalos de corrupción aireados en prime time. Esa es solo la carnada para mantenernos entretenidos mientras los ingenieros, así los llaman internamente, mueven las piezas pesadas. Si creíamos que el caos económico o la polarización extrema de nuestras sociedades era orgánico, espontáneo, estamos terriblemente equivocados. Es la cortina de humo perfecta. El círculo, esa élite transversal de tecnócratas, académicos y oligarcas que se ríe de la democracia desde sus think tanks en Suiza y sus retiros en las islas del Caribe, no perdió ni un segundo. Lo descubierto en Yucatán no era un tesoro arqueológico al uso, algo que pudieran vender a un museo o subastar en Sotheby's. Era, en esencia, la llave maestra, no a una bóveda, sino a la propia arquitectura fundacional de la conciencia continental. Piensen en esto. Si existiera un patrón subyacente que rigiera las reacciones sociales, los ciclos de revuelta y calma, la predisposición a la fe o al escepticismo en la población, ¿no sería eso la herramienta definitiva de control? Los ingenieros creen que sí, y lo encontraron, enterrado bajo milenios de silencio maya. La operación de contención fue quirúrgica e inmediata. Mientras los medios se concentraban en la última tontería viral o en el debate sobre quién debería ser el próximo embajador en un país irrelevante, el círculo desplegó un protocolo de ofuscación de nivel 3. Esto significa que la mentira no es negar el hecho, es ahogarlo en un océano de información contradictoria e irrelevante. Cada bot que opera hoy en nuestras redes, cada influencer, financiado sutilmente para promover el discurso del odio o la división, está, sin saberlo, participando en la operación Tikal. La premisa es simple. Si la gente está peleando por vacunas, género o economía, no tienen tiempo ni cabeza para preguntarse qué demonios está ocurriendo realmente en la península. La primera fase requería establecer una red de seguridad digital impenetrable. El hallazgo de Yucatán tiene implicaciones que van más allá de la historia.
toca la fibra misma de las telecomunicaciones y la criptografía. Hay quienes murmuran en los sótanos de la Dark Web que esto está ligado a un tipo de resonancia electromagnética que podría colapsar cualquier sistema basado en silicio. Si eso es cierto, imaginen el poder: controlar la infraestructura financiera de un continente entero con un pulso. Por eso, el primer movimiento del círculo no fue militar, sino cibernético. Necesitaban aislar la fuente de la verdad para empezar a adaptarla a su narrativa de dominación, y para ello utilizaron precisamente los algoritmos que, irónicamente, nosotros ayudamos a alimentar con cada like y cada búsqueda. Estamos financiando nuestra propia servidumbre digital mientras ellos calibran el arma más poderosa jamás desenterrada. Y esa arma está a punto de ser disparada contra la estabilidad de toda América Latina. Ellos no quieren caos aleatorio, quieren un colapso dirigido. Ese colapso dirigido tiene nombre interno, lo sé por los fragmentos que logré interceptar antes de que mi contacto desapareciera. Lo llaman Proyecto Cuchillo. La analogía es brutal. No cortan la cabeza de la serpiente, cortan la espina dorsal. Y la espina dorsal, en este juego de ajedrez geopolítico, no son los presidentes. Es la infraestructura invisible, la fe en la estabilidad del sistema que sostiene nuestros trabajos, nuestras cuentas bancarias y, sobre todo, nuestra capacidad de distinguir lo real de la alucinación algorítmica. No estamos hablando de bombas nucleares ni misiles balísticos. Eso es del siglo pasado, un juego que ya no da réditos a la cúpula que mueve los hilos. La joya de la corona que encontraron bajo esa pirámide olvidada en la selva no es un artefacto físico para la guerra convencional, sino un sistema de resonancia hiperdimensional. Piensen en un pulso electromagnético, pero diseñado para freír no solo la electrónica de los circuitos, sino el tejido social y la confianza en la verdad. Es un arma de guerra cognitiva amplificada a escala continental. ¿Qué necesita América Latina para colapsar? No un golpe de Estado militar tradicional, sino la aniquilación de la infraestructura de datos. Si de repente todos los registros de propiedad se corrompen simultáneamente, si los sistemas de votación en 3 países clave arrojan resultados invertidos sin posibilidad de verificación, si el valor de todas las criptomonedas se vuelve una broma de mal gusto, ¿qué queda? Anarquía controlada. El caos es la excusa perfecta para imponer la solución que ya tenían lista. La calibración de la que venían hablando mis fuentes no es técnica, es psicológica. Están ajustando la frecuencia para explotar las fallas tectónicas de nuestras sociedades hipersensibles y polarizadas. En Yucatán, el transmisor ya está activo, operando bajo la falsa cubierta de una planta de procesamiento de datos para una de esas grandes corporaciones tecnológicas que tienen más poder que cualquier gobierno. Siempre usan las Big Tech como pantalla para sus operaciones más oscuras, siempre. Los reportes de fallas eléctricas aleatorias y de picos anómalos en el magnetismo terrestre que han estado circulando en foros especializados durante meses no son errores, son pruebas de concepto. Mi fuente, a la que llamaremos Eco, una ingeniera de sistemas que trabajaba en el perímetro de seguridad de la zona de exclusión, logró enviarme un paquete final de datos, un solo archivo de audio corrupto que solo pude decodificar usando un algoritmo de inversión de fase y coordenadas exactas. El audio era un pitido constante, profundo, que no podías escuchar con el oído, pero que sentías vibrar en el pecho, acompañado de una voz robótica repitiendo una secuencia matemática en maya antiguo. Las coordenadas, en cambio,
Eran muy modernas y muy concretas. Apuntaban al punto de resonancia primario, el lugar donde la señal de Proyecto Cuchillo se amplificará primero, y ese punto está ubicado justo debajo del principal centro de distribución de noticias satelitales en el corazón de México. Si logran saturar esa red con la frecuencia de la disonancia controlada, la narrativa oficial no solo se derrumba, sino que se reemplaza por una psicosis programada, infectando las mentes de millones de personas a través de la propia señal que consumimos a diario. Tenemos menos de 48 horas antes de que giren el dial a máxima potencia, y el primer objetivo es silenciar la verdad antes de que siquiera sepamos que ha comenzado la guerra. La guerra ya empezó, pero no con balas, sino con ondas que atraviesan las paredes de tu apartamento y se cuelan por los puertos USB que creías inofensivos. La voz de Sofía, modulada y grave por el miedo, me sacó del estupor. Sabíamos que ese conteo de 48 horas no era una metáfora. Era el deadline que el Deep State se había impuesto para ejecutar la fase Delta. Si giraban ese día a la máxima potencia, no solo se caerían las comunicaciones, se caería la estabilidad neuronal que permite a millones de personas discernir entre una noticia falsa generada por IA y la jodida realidad. Tuvimos que movernos y rápido. Abandonar la red Wi-Fi, la red celular, incluso la red eléctrica de la cafetería de mala muerte donde nos habíamos reunido. Todo lo que te conecta es un micrófono y un rastreador. Llevamos horas funcionando bajo el mantra de cero huella digital. El ritual es agotador. Apagar el móvil, quitar la batería, si es que aún usas un modelo que lo permita. El sistema ya pensó en eso. Envolverlo en papel de aluminio de alta densidad y meterlo en una bolsa Faraday de 3 capas. Sí, suena a película mala de espías, pero es la única forma de que la agencia no sepa si estamos pidiendo un café o planeando la caída del imperio. Lo que descubrimos en Yucatán no era solo arqueología avanzada, era una tecnología preexistente, quizás maya, que aprovecha las líneas energéticas subterráneas de la península, esos vórtices que los pseudocientíficos llaman puntos de poder, y los amplifica mediante los resonadores que han instalado disimuladamente a lo largo de las rutas de fibra óptica de Telmex y América Móvil. La frecuencia clave, esa por la que nos están buscando, no es casual. Es la misma frecuencia que afecta la glándula pineal, la que regula el sueño, el juicio y, crucialmente, la empatía. Si activan el dial, no van a matar a nadie de inmediato. Su plan es mucho más perverso y a largo plazo. Van a sembrar el caos cognitivo. Imaginen la región ya polarizada, con una población que de repente no puede procesar información compleja, que actúa solo por reacción instintiva, ira o pánico inducido. Eso no es un golpe de estado tradicional, es un colapso social asistido, una implosión diseñada para que la gente misma exija una solución autoritaria, una mano dura que restablezca el orden. Sofía manejaba el portátil desechable, comprado con efectivo en una tienda alejada de cámaras de seguridad, por supuesto, y sus ojos reflejaban la luz verde del monitor. «Mira esto, Héctor», susurró. «Los patrones de inversión en las empresas de seguridad privada y control de multitudes en los 5 países más críticos de Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Perú y Brasil, se han disparado en las últimas 72 horas. Esto no es solo para silenciarnos, es la preparación logística para controlar la marea humana que se avecina. Ellos no esperan que fallemos. Ya tienen el siguiente paso planeado, el ejército privado para limpiar los restos de la democracia que van a destrozar. Necesitamos llegar a la fuente de la señal en Yucatán antes de que esa frecuencia convierta
a todo nuestro continente en un manicomio bien vigilado. El tiempo no corre, vuela. La paranoia no es un estado mental, es una respuesta lógica a la realidad en la que nos metieron. Sabíamos que Yucatán era el destino, el epicentro del pulso que estaba reprogramando las mentes del continente, pero moverse era el verdadero reto. Usar cualquier infraestructura oficial, aeropuertos, trenes de alta velocidad, incluso los peajes de las autopistas principales, era como anunciar nuestra llegada en un megáfono directo a la sede de El Ojo. Ellos no controlan solo los datos, controlan el movimiento, la logística, la narrativa de lo que es un viaje normal. Si un grupo de 3 personas con equipo de radiofrecuencia de alto nivel intenta volar de CDMX a Mérida en medio de una crisis de histeria social inducida, saltarían todas las alarmas en menos de un segundo. Toca ir por debajo del radar, lo que significa volver a las viejas tácticas de la resistencia, las que usaban los abuelos cuando la dictadura era abierta, no esta versión digital y sonriente. Necesitábamos un vehículo que no estuviera conectado a la red de rastreo vehicular del gobierno, algo viejo, diésel, que solo se mantuviera funcionando a punta de voluntad, y sobre todo un conductor que tuviera motivos suficientes para odiar al sistema más de lo que temía a la muerte. El único hombre que se me vino a la mente fue el navegante, un fantasma, un exingeniero de sistemas que antes se dedicaba a perforar la seguridad de bancos y ahora se ganaba la vida moviendo mercancía que olvidó pagar impuestos, usando rutas invisibles que atraviesan los estados menos poblados. Se escondía en algún sitio entre Veracruz y Tabasco. Contactarlo era un riesgo monumental, porque si el navegante caía, no solo nos delataría, sino que revelaría toda la red de disidentes logísticos. Mientras preparábamos el equipo, filtrando las baterías, revisando las antenas, borrando todos los metadatos de nuestros teléfonos desechables, la televisión, en la esquina del refugio, seguía vomitando la misma propaganda. Las noticias hablaban de una ola de patriotismo y una purga necesaria en las estructuras políticas. No era patriotismo, era una euforia manufacturada, la gente hipnotizada exigiendo con odio que se eliminen las voces que critican la narrativa oficial. El pulso de Yucatán no solo adormecía, también activaba. Creaba fanáticos dispuestos a hacer el trabajo sucio del Deep State de forma gratuita. Era el hackeo social definitivo, convencer a los borregos de que ellos son los pastores y que deben proteger el corral, matando a quienes intentan escapar. Llamé a El Navegante desde un teléfono de pago que solo usamos para emergencias nucleares. El sonido era áspero, lleno de estática, justo lo que queríamos. Le solté la palabra clave. La marea sube en el sur. Hubo un silencio largo, tenso. Cuando finalmente respondió, su voz era grave, como grava bajo el agua. Me dijo que era un suicidio, que la carretera costera estaba plagada de retenes y que la señal de vigilancia aérea era brutal. Pero también le hablé del tipo de señal, de la frecuencia que borra la historia y la memoria colectiva, y eso lo tocó. Él siempre ha dicho que si pierdes la historia, pierdes el alma de la resistencia. Accedió. Nos dio 3 horas para llegar a un punto muerto en la carretera vieja. 3 horas para cruzar la ciudad sin ser tragados por la red de cámaras y reconocimiento facial que ahora ve en cada sombra a un enemigo del Estado. El juego acababa de volverse real. Si fallábamos, no solo moriríamos, y ni siquiera habría una nota al pie de página sobre lo que pasó. Seríamos simplemente un error en el código que el sistema corrigió. El peso de esa verdad
no era metafórico. Se sentía como el aire viciado de una cámara de descompresión. Éramos el glitch, y el sistema ya había programado el parche para borrarnos. La amenaza de Yucatán no era una bomba nuclear ni un virus pandémico. Era algo peor. Era la posibilidad de hackear la realidad misma que ellos habían construido. Entendimos que nuestro enemigo no era un gobierno con nombre y bandera, ni siquiera la suma de los ejércitos. Era la estructura invisible, ese entramado de fondos buitre, think tanks inaccesibles y algoritmos de IA que deciden si el peso chileno sube o si el presidente de turno en Perú termina en la cárcel. Ellos no operan con ideologías, operan con metadatos, y la perturbación detectada en la península ponía en riesgo la estabilidad de su control global sobre la narrativa y los recursos. Necesitábamos una ruta de escape de ese mapa que ellos habían dibujado, y eso significaba sumergirnos aún más en la cloaca digital. Nuestro contacto, un tipo llamado Nexo, que solía mover millones en criptobolsas antes de volverse paranoico o, como ahora sabíamos, lúcido, nos envió un paquete cifrado. No eran coordenadas ni planos arquitectónicos, sino estados financieros cruzados con informes de impacto ambiental clasificados como riesgo geopolítico nivel 5. La conclusión era brutal. La zona donde se había realizado la excavación no solo estaba militarizada, sino que los activos financieros de el consorcio, así lo llamaban Nexo, se habían reestructurado drásticamente en los últimos 6 meses, apostando en corto contra toda la infraestructura energética de la región sur, de México y Centroamérica. No están buscando reliquias, tipeó Nexo en el canal encriptado que caducaba cada 5 minutos. Están asegurando la disrupción. La energía que emana de esa matriz antigua es su objetivo. Quieren controlarla, y si no pueden, la van a neutralizar para que nadie más la use. América Latina es el campo de pruebas, el buffer zone, que el primer mundo necesita mantener débil para que su prosperidad artificial no colapse. Lo que encontraron en Yucatán es el interruptor de apagado para toda esa farsa. La implicación era clara y nos golpeó como un latigazo de realidad política. La supuesta inestabilidad crónica de nuestros países no era el resultado de ineptitud histórica o corrupción local, sino un mecanismo de mantenimiento diseñado por el consorcio. Mantenernos endeudados, polarizados y con infraestructuras al borde del colapso era la forma en que el sistema aseguraba que el poder real, el poder financiero y tecnológico, nunca fuera cuestionado. Y ahora, algo subterráneo, algo anterior a la conquista y a la creación de los estados-nación modernos, amenazaba con reescribir ese código. Nosotros éramos solo 3 personas sentadas en una habitación mal iluminada, rodeados de pantallas que vomitaban la verdad incómoda. Pero si lográbamos exponer lo que el consorcio planeaba hacer con esa energía ancestral, si lográbamos demostrar que la deuda eterna y la dependencia perpetua eran solo parte de un guión para mantenernos a raya, quizá, solo quizá, el glitch podría convertirse en un virus lo suficientemente potente para colapsar la matriz. El siguiente paso era infiltrarnos en el anillo externo de seguridad. Teníamos que ver la fuente de la anomalía con nuestros propios ojos antes de que ellos apretaran el botón de reset. La adrenalina nos empujó a través del perímetro. Sabíamos que los drones de vigilancia eran solo una capa. El verdadero obstáculo era la matriz de biometría térmica y reconocimiento de patrones. Habíamos clonado los códigos de acceso de un técnico de mantenimiento capturado en un bucle de vigilancia hace semanas, pero no había margen de error.
Si la señal fallaba, activaríamos la alerta roja y el reset se anticiparía, convirtiendo a Yucatán no solo en un agujero negro informativo, sino en un epicentro de colapso regional. Cruzamos la cerca electrificada, sintiendo el pulso de la alta tensión vibrar en el aire, una metáfora perfecta de la presión que cargábamos. La jungla densa daba paso a un claro iluminado por torres que no usaban luz visible, sino espectros infrarrojos y ultravioleta, diseñados para detectar cualquier cosa que no fuera parte de su inventario. El silencio era lo más perturbador. No había ruidos de fauna, solo el zumbido bajo y constante de los generadores que alimentaban la infraestructura del Deep State en medio de la nada, una base operacional tan secreta que ni siquiera figura en los archivos clasificados del FMI. Mientras nos arrastrábamos bajo un sensor de movimiento láser de última generación, uno de esos juguetes que el Pentágono vende a las oligarquías latinoamericanas para mantener a raya a sus poblaciones, vi a Leo hacer la señal de pausa. Había algo en el suelo. No era una huella. Eran marcas de arrastre pesadas, recientes, que iban hacia el centro del complejo, pero lo extraño era el material. El suelo de arcilla y roca estaba rayado por algo que parecía metal fundido o, peor, vidrio volcánico. Algo masivo, algo que rebasaba cualquier maquinaria conocida, había sido movido, probablemente extraído de las profundidades de la tierra. Leo usó el visor térmico modificado. «Mira esto, Dante», susurró su voz a través del intercom. «Los guardias no están en los puestos habituales, están concentrados, y sus frecuencias de comunicación están saturadas, pero no por nosotros. Es interferencia interna. Algo los tiene al límite. Están en modo defensivo, no de patrulla». La infiltración se convirtió en un juego de sombras contra un enemigo distraído. Llegamos a la segunda capa, la que separaba el anillo externo del corazón del sitio. Aquí, la seguridad ya no era preventiva, era represiva. Vimos a los mercenarios, la élite exmilitar, los mismos que desaparecen disidentes en la narrativa oficial. Estaban tensos, con los fusiles de asalto en posición, pero sus ojos estaban fijos en el centro de la instalación, no en el perímetro. Había pánico contenido en sus posturas, la clase de miedo que solo sientes cuando te enfrentas a algo que rompe la física conocida. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. No era un boom, no era una explosión, era una resonancia grave y profunda que parecía vibrar en la propia médula ósea. No era industrial, era orgánico, pero amplificado, como si la tierra misma estuviera contrayéndose en un ritmo perfecto. Era el sonido de una máquina que no fue construida por humanos, sino por una civilización que entendía la geología como un reloj de cuenta regresiva. Esta era la anomalía, el pulso que la élite global quería silenciar o, peor aún, utilizar como arma de control total. No es un artefacto, Leo, me di cuenta, sintiendo cómo el miedo real, ese que te congela la sangre, me recorría. Es un disparador. Una vez que lo activan, no detienen el colapso, lo sincronizan. Habíamos asumido que querían ocultar el descubrimiento. Error de novatos. Querían controlarlo, canalizar la energía liberada por ese antiguo mecanismo. Querían apretar el botón de reset, no para detener la anomalía de Yucatán, sino para redirigir su energía sísmica, cultural y política hacia un nuevo orden mundial, eliminando toda soberanía regional. Si ese pulso llegaba a su máxima frecuencia, la sincronización económica y política que habían estado construyendo, la manipulación de las narrativas históricas de toda América Latina, se desmoronaría, y la caída sería catastrófica, diseñada para borrar el mapa
no solo reescribirlo. Estábamos a metros del punto cero, con el sonido vibrando ahora tan fuerte que casi podíamos saborear el ozono quemado en el aire. Teníamos que movernos rápido. El tiempo se agotaba y el pulso se aceleraba. Teníamos que ver la fuente antes de que la sombra de la élite cerrara el círculo y ejecutara su obra final. El pulso de la jungla no era el de los animales nocturnos, sino el del miedo destilado, el que se siente cuando sabes que estás en el punto exacto donde la narrativa oficial se rompe y la verdad te arrastra. El zumbido que habíamos detectado no era una interferencia de radio, era constante, bajo, casi inaudible para el oído humano, pero mi equipo lo registraba como una resonancia de baja frecuencia, una especie de latido geológico amplificado. Conducíamos con las luces apagadas, confiando en el GPS modificado y en la luna oculta. Si la élite nos estaba siguiendo, lo hacían con medios que no podíamos ni imaginar. Quizás drones termales, satélites, o peor aún, infiltrados dentro de nuestro propio ecosistema de hacktivistas. La paranoia era nuestro combustible. Mi contacto, Elías, un tipo que había huido de un instituto de investigación estatal después de ver demasiado sobre la manipulación de datos climáticos, repetía que lo de Yucatán no era una ruina, sino un detonador. Decía que la agenda globalista no busca simplemente controlar los recursos o el comercio. Eso es una cortina de humo. Buscan el control sistémico de la vida, y para eso necesitan una palanca que pueda justificar el colapso total para luego implementar su tan anhelado gran reinicio continental. La destrucción de América Latina no sería un efecto secundario, sería el objetivo primario. Generar un caos tan profundo, un colapso energético, un terremoto inducido, una plaga controlada, que la población clame por el control absoluto, entregando su soberanía a esos organismos supranacionales que ya tienen el plan de rescate redactado en Times New Roman 12. Cruzamos un viejo camino de terracería que, según nuestros mapas de satélite desclasificados, había sido borrado de cualquier registro oficial hace 5 años. La vegetación era densa, pero de pronto se abrió. Lo que vimos no fue un templo maya cubierto de lianas, sino algo mucho más siniestro. La fuente del zumbido estaba protegida, no por arqueólogos, sino por una valla perimetral de alta seguridad que se extendía al menos por 2 kilómetros. Había torres de vigilancia con luces infrarrojas y, lo más aterrador, no eran soldados del ejército local. Eran contratistas de seguridad privada, mercenarios que solo responden a los intereses del Deep State corporativo. Vimos vehículos blindados sin insignias y la configuración del sitio era la de una operación de extracción, o, peor aún, de activación. Elías detuvo la camioneta abruptamente, ocultándola bajo un dosel espeso. El aire se sentía pesado, no por la humedad, sino por la electricidad estática de lo desconocido. La resonancia aquí era palpable, vibraba en el pecho. Sacamos los visores nocturnos. En el centro del complejo, una estructura moderna de concreto y acero se alzaba junto a lo que claramente era una sección de piedra prehispánica inmensa, visible solo por la forma inconfundible de la arquitectura maya que se resistía a ser cubierta. La élite estaba utilizando la tecnología ancestral como base para su propia maquinaria. Estábamos en el centro operativo del apocalipsis planificado. No podíamos dar marcha atrás. Teníamos que infiltrarnos y documentar qué mecanismo estaban a punto de encender antes de que el círculo se cerrara sobre toda nuestra existencia. La humedad de la selva no era solo un factor ambiental,
Era un lubricante para el miedo, pegándose a la piel como una segunda capa de uniforme. Nos movíamos a ras de tierra, sintiendo el pulso de la noche que, irónicamente, sonaba menos natural y más como la estática de un canal intervenido. El perímetro exterior no era visible para el ojo. La verdadera barrera era un manto invisible de vigilancia algorítmica. No había muros, solo sensores de movimiento tan sensibles que captaban la respiración irregular de un lagarto a 10 metros. Esto no era seguridad militar estándar. Esto era la respuesta de una élite global que sabe que su control depende de la invisibilidad de sus operaciones. «Estamos en zona caliente», susurró Eladio, ajustando el inhibidor de frecuencia que parecía una reliquia, pero que portaba tecnología de punta diseñada para cegar a los centinelas de IA. La ironía era dolorosa. Usábamos herramientas de la Matrix para intentar hackear la propia Matrix. El objetivo era sortear el sistema de detección profunda, una red neuronal que aprendía de nuestros patrones de aproximación. Si fallábamos, no solo nos capturarían, la red aprendería a contrarrestar cualquier intento futuro. Sería el fin de cualquier resistencia organizada en la región. El riesgo era existencial. Cada paso era un cálculo de probabilidad. Sabíamos que la narrativa oficial siempre trata de simplificar la oposición, de hacernos ver como locos marginales, pero aquí, en la oscuridad pegajosa de Yucatán, enfrentábamos una infraestructura que solo podía ser financiada por aquellos que controlan la emisión de dinero y la deuda soberana. Estaban protegiendo no solo un hallazgo arqueológico, sino la llave para un reset geopolítico. Los detonadores del caos económico que se sienten en Caracas, Buenos Aires y CDMX no son fallos del mercado. Son ajustes quirúrgicos realizados desde sitios como este. Conseguimos neutralizar el primer anillo de sensores utilizando una rampa de ruido blanco que distorsionaba nuestra firma térmica y sónica. Fue temporal, pero suficiente. Al cruzar la línea invisible, el ambiente cambió. Ya no olía a tierra y vegetación, sino a ozono y metal caliente. El aire vibraba con una frecuencia tan baja que no se escuchaba, pero se sentía en el pecho, como una arritmia inducida. Vimos la entrada. No era una base militar prefabricada, sino un acceso excavado directamente en el costado de una pirámide menor, completamente camuflado. Una rampa de titanio descendía hacia la oscuridad, custodiada por dos figuras inmóviles, equipadas con armamento que nunca antes habíamos visto fuera de los prototipos del DARPA. Eladio hizo una señal, indicando que la seguridad biológica era el siguiente obstáculo. La luz que emanaba del interior de la rampa no era artificial, sino un resplandor azulado y pulsante, como si algo debajo estuviera respirando. Estábamos a punto de entrar al corazón de la conspiración, al lugar donde la historia antigua y la agenda globalista colisionaban para manufacturar el futuro que querían imponernos. La vibración en el aire no era solo el zumbido de los servidores o la ventilación forzada, era la resonancia del poder, un tipo de energía que solo existe donde se toman decisiones que afectan a miles de millones. El túnel final se abrió a un hangar cavernoso, un espacio de escala imposible, algo que no debería existir debajo de la península de Yucatán, incluso si contáramos con la tecnología de perforación más avanzada del mundo. Esto no era el resultado de una excavación geológica discreta. Esto era un proyecto de ingeniería militar de proporciones titánicas, financiado, sin duda, con esos presupuestos negros que todos sospechamos, pero nunca vemos. Al cruzar el umbral, la sensación de estar en un set de cine de ciencia ficción desapareció.
reemplazada por la fría certeza de la realidad. No era una excavación arqueológica, sino una base de operaciones de ingeniería inversa. Las paredes eran de un material oscuro, casi obsidiana, que parecía absorber la luz, haciendo que los focos de LED que pulsaban rítmicamente parecieran insuficientes. Había personal vestido con trajes grises oscuros, moviéndose con la precisión silenciosa de aquellos que están acostumbrados a manejar información clasificada de nivel Omega. Vimos vehículos discretos, drones de vigilancia que parecían sacados de un concept art de defensa y, lo más importante, las estructuras centrales. En el centro de este domo subterráneo se alzaba lo que parecía ser una unidad de contención masiva, pero no estaba hecha de titanio o acero reforzado. Estaba hecha de una piedra tallada con una precisión que desafiaba cualquier herramienta moderna, y estaba rodeada por campos de fuerza de color azul pálido que parpadeaban constantemente. Los glifos mayas, esos mismos símbolos que habíamos estado descifrando con la ayuda del viejo profesor, brillaban tenuemente bajo la iluminación controlada. Esto era el nexo. Entendimos al instante el juego, el verdadero horror detrás de la agenda. El Deep State no solo estaba buscando recursos o tecnología perdida, estaban tratando de reprogramar la misma matriz de la región. Lo que estaba encapsulado en esa estructura antigua no era simplemente una fuente de energía, era un sistema de control climático y, potencialmente, un emisor de frecuencias capaz de influir en la estabilidad cognitiva de poblaciones enteras. Si podían controlar esto, podrían dictar la sequía o la abundancia, la revuelta o la sumisión en cualquier país latinoamericano. La gente de nuestra edad, los que nos dedicamos a desmantelar la narrativa controlada en redes sociales, siempre asumimos que la guerra es fundamentalmente económica o informativa. Pero aquí era metafísica, un asalto a la soberanía cultural y territorial, utilizando reliquias que la historia oficial nos dijo que eran solo mitos. Lo que tenían en Yucatán no era solo una palanca de negociación para la élite globalista, era un interruptor de autodestrucción cultural. Si esto salía a la luz, el pánico geopolítico sería instantáneo, porque revelaría que nuestros gobiernos no son incompetentes, sino cómplices en la entrega de las llaves del continente a fuerzas que operan en las sombras, manipulando el pasado para controlar nuestro futuro. Necesitábamos acceder a esa unidad central y rápido. Nuestro contacto, Lucas, se deslizó hacia un panel lateral, sus ojos fijos en la lectura de seguridad. El acceso estaba a punto de reiniciarse. Lucas no dudó. Sus dedos, ágiles por años de descifrar sistemas de seguridad gubernamentales que supuestamente eran impenetrables, como si existiera tal cosa en un mundo regido por exploits y sobornos, bailaron sobre el panel. El contador de reinicio parpadeaba en rojo. 00:00:03. Había una fracción de segundo para la maniobra. Un chasquido. Un sonido seco, casi imperceptible, que para nosotros sonó como la explosión de un dique. Lucas había inyectado el bypass justo cuando el contador llegó a 0. La luz de seguridad pasó de rojo a ámbar y la puerta de acceso lógico se abrió ante nosotros, revelando el verdadero núcleo de datos. No era un servidor estándar. Parecía una amalgama de cristal de cuarzo y circuitos orgánicos pulsando con una luz fría y enfermiza. «Ya está dentro», susurró Lucas sin despegar los ojos del pad que sostenía. «Tienen firewalls de nivel cuántico. Si la cúpula descubre que hemos accedido a este nivel, nos borran del mapa digital y físico antes de que podamos parpadear». Nos metimos en la oscuridad de la unidad central. El aire
Se sentía denso, como si cada bit de información tuviera peso físico. Lo que encontramos no eran solo los diagramas antiguos de la estructura de Yucatán, eran modelos de simulación que entrelazaban la resonancia energética del sitio con patrones climáticos, movimientos sísmicos y, lo más escalofriante, predicciones exactas de colapsos socioeconómicos específicos en la región. Esto no era un arma ancestral, era un mecanismo de control sistémico que había sido reactivado y modernizado. «Miren esto», dije, sintiendo el estómago revuelto. En la pantalla holográfica, una línea de tiempo se extendía hasta el presente. Había picos de energía emitidos desde Yucatán que coincidían perfectamente con eventos clave: la devaluación masiva de monedas en el 94, la crisis política de 2001 en el Cono Sur y, lo más reciente, las oleadas de descontento social que parecían surgir de la nada en las principales capitales. Pero no era la energía lo que me aterró, era la capa superpuesta. Lucas enfocó la imagen. Eran códigos de inversión, algoritmos de alta frecuencia vinculados a fondos de cobertura internacionales. «No están usando esto para predecir el caos», murmuré, sintiendo que la conspiración que imaginamos era solo la punta del iceberg. «Están usando esta estructura para crear el caos y cosechar las ganancias. La inestabilidad de América Latina no es un accidente, es una operación de mercado planificada milenariamente, basada en la resonancia de esa cosa en Yucatán. El sistema estaba calibrado para inducir lo que llamaron resonancia geopolítica controlada, una forma elegante de decir, si ajustamos la frecuencia aquí, podemos garantizar que el peso colombiano caiga, que haya un golpe de estado en el sur, o que las materias primas se disparen, enriqueciendo a quienes están en la cima de esta telaraña global. Los datos no solo confirmaban la existencia de una amenaza, sino que revelaban el rostro de los titiriteros, una alianza tóxica entre el Deep State y el capital financiero, que ve a la vida humana solo como una variable de riesgo. Mientras Lucas descargaba los archivos más sensibles, la prueba irrefutable de esta manipulación sistémica, una alarma silenciosa comenzó a vibrar en el fondo de la interfaz. No era un reinicio de seguridad, era una notificación de intrusión externa. Alguien había detectado nuestra presencia y no era el sistema automatizado. Eran ellos. El pitido fue agudo, inhumano, un chillido digital que perforó la burbuja de concentración en la que estábamos inmersos. Santiago agarró el ratón con la mano temblándole, sus nudillos blancos por la tensión. «¡Mierda! ¡Desactiva el túnel! ¡Ahora!», gritó, la voz ronca por el pánico que subía desde el estómago. Pero Maya lo detuvo, su mirada fija en el monitor, reflejando el parpadeo verde y rojo de la alarma de intrusión. «Espera, si cerramos la conexión ahora mismo, el rastro se congela. Sabrán exactamente dónde cortamos el acceso, dónde estaba el punto ciego en la matriz. Necesitamos ensuciar la huella digital. Necesitamos algo para vender nuestra coartada, para que piensen que solo fuimos unos script kiddies curiosos jugando con una VPN glorificada, no que llegamos a la médula del asunto. El problema, el verdadero golpe de realidad, fue la naturaleza de la intrusión. No era un simple firewall de Telmex o el equipo de soporte de la CFE tratando de detectar un pico de tráfico anómalo. Los logs que se generaban en tiempo real antes de que el sistema de autodestrucción pudiera borrarlos mostraban patrones de sondeo demasiado limpios, demasiado sincronizados y, lo que era peor, con una firma de cifrado de nivel gubernamental. Eran pulsos de datos triangulados desde servidores proxy en Ámsterdam, un backdoor,
en algún data center de Silicon Valley, y la guinda del pastel, una puerta de enlace satelital con registro en las afueras de Virginia. Estábamos lidiando con la tríada: inteligencia gringa, el brazo ejecutor europeo y la ineludible connivencia de la seguridad nacional mexicana, el aparato del Deep State operando a máxima capacidad, sin escrúpulos ni horarios, para proteger lo que fuera que enterraron bajo esas ruinas en Yucatán. Tenemos 20 segundos, Maya. 20, máximo. Solo dame la etiqueta de referencia principal del archivo más pesado, lo que justifique esta mierda. El sudor goteaba sobre el teclado, cada gota un tic-tac en la cuenta regresiva. Ella ignoró la orden de retirada, su mente operando a una velocidad vertiginosa a través de las bases de datos cifradas de un nivel de acceso que ni siquiera sabíamos que existía. De repente, una ventana se abrió en el monitor, evadiendo los protocolos de cierre automáticos. No era texto codificado, era un diagrama, un esquema de ingeniería inversa de algo que parecía desafiar las leyes de la física newtoniana. Una estructura toroidal, masiva, rodeada de glifos que parecían mayas, pero distorsionados por fórmulas de física cuántica que parecían sacadas de un pizarrón del CERN. La leyenda que acompañaba el gráfico era escalofriante: generador de oscilación subestructural GOS 1. Y abajo, en una nota de metadatos con fecha de hace no más de 2 años, la descripción técnica de su capacidad: capaz de inhabilitar cualquier red eléctrica o sistema de comunicación a nivel continental mediante pulsos electromagnéticos de baja frecuencia inducida. Propósito: control estratégico de dependencia energética. Santiago sintió el frío paralizante recorrerle la espalda. No era un artefacto cultural antiguo que buscaban monetizar con el turismo. Era el interruptor de apagado de toda América Latina. Sí, ellos controlaban eso. Controlaban la dependencia total de la región, estableciendo una nueva forma de colonialismo energético y financiero sin necesidad de invadir con tanques. Lo tengo, GOES 1, susurró Maya, sus dedos ya volando para encapsular el diagrama en un paquete de datos cifrado de emergencia. Desconecta, ya. Quema el router, quema todo. Ella tiró del cable de fibra óptica con una furia desesperada, el conector rompiéndose con un chasquido seco. Luego, usando una herramienta de destrucción remota, activó el pulso de sobrecarga en el hardware que habíamos estado utilizando como nodo de tránsito. Vimos el humo apenas perceptible, el olor a ozono y plástico quemado, la señal de que el rastro había sido borrado, o al menos eso esperábamos en nuestra desesperación. Pero en el silencio que siguió a la destrucción de los equipos, solo escuchamos un sonido que perforó la noche: la sirena de un vehículo policial lejano que, sospechosamente, no se alejaba, sino que parecía acercarse a nuestro sector con una prisa antinatural. La intrusión digital había terminado, la persecución física acababa de empezar. Ellos ya estaban en la calle. El sonido no fue una sirena ni un golpe brusco, fue el motor, una vibración profunda, casi sónica, de vehículos que no están hechos para circular en calles residenciales, sino para imponer respeto. La paranoia que nos había mantenido vivos durante semanas se disparó. Sabíamos que el cierre digital de la sesión en la red había sido solo el preámbulo. Ellos no estaban buscando la IP, ya tenían el GPS. Si habían llegado tan rápido, significaba que la vigilancia no era esporádica, sino constante, incrustada en nuestra propia infraestructura. Era la manifestación física de lo que llamamos el Deep State latinoamericano, esa oligarquía de sombras que maneja los hilos
desde Washington hasta Buenos Aires. Nos tiramos al suelo mientras el reflejo de luces potentes bailaba en el techo. Nos movíamos con el conocimiento visceral de que un simple error, una respiración ruidosa, nos costaría todo, no solo a nosotros, sino la posibilidad de exponer la verdad sobre Yucatán. La caja de seguridad que habíamos creado se había convertido en una trampa de lujo. Tomé la unidad cifrada, la única evidencia tangible de la magnitud de lo que la civilización antigua había escondido y que ahora la élite global quería militarizar. «No vamos por la puerta», susurró mi contacto, su rostro tenso, iluminado por el brillo tenue de la pantalla del rastreador que aún funcionaba. «El perímetro está saturado. Hay ojos en todos los postes de luz». Sabíamos que en este juego los ojos no eran vecinos chismosos. Eran cámaras de alta resolución conectadas a servidores de contrainteligencia que triangulaban datos en tiempo real. La única opción era el subsuelo. Nos deslizamos por el conducto de ventilación hacia el pequeño sótano de servicio, un lugar que habíamos descartado como ruta de escape por considerarlo demasiado obvio, pero que ahora era la única hendidura por la que podíamos escurrirnos antes de que reventaran la puerta. El olor a humedad y moho era fuerte, pero la adrenalina ahogaba todo. Mientras descendíamos, oímos el primer estruendo arriba. Estaban entrando. Eran profesionales, silenciosos en sus movimientos. No gritaban, no advertían, solo ejecutaban. Eso confirmaba lo que sospechábamos. Esto no era una detención legal, era una operación de extracción forzosa, o, peor aún, de eliminación. «Tienen drones térmicos activos en el aire», me informó mi compañero, observando los patrones en el sótano. «Si salíamos ahora, nos cazarían como liebres». La única salida era el viejo sistema de alcantarillado pluvial que corría bajo el barrio. Era sucio, peligroso, y nos llevaría directamente a la boca del lobo, pero al menos anularía la visión térmica durante un breve y crítico periodo. Era el momento de abrazar la oscuridad, de usar la suciedad del sistema que nos perseguía como nuestro único manto de invisibilidad. La verdad de Yucatán, esa fuente de poder capaz de redefinir la geografía económica y política de todo el continente, viajaba ahora con nosotros, sumergida en el fango. El plan era sencillo: cruzar la ciudad bajo tierra hasta el punto de extracción pactado. Si fallábamos, la historia de América Latina se escribiría de forma muy diferente, y para siempre a favor de ellos. La humedad del subsuelo nos golpeaba como una manta mojada y caliente, espesa con olor a moho, a óxido y a la desesperación silenciosa de la ciudad debajo de la ciudad. Estábamos a ciegas, pero la ceguera era relativa. La visión térmica de los visores era nuestra única aliada contra la oscuridad total. Cada paso era un acto de fe y una traición al instinto básico de supervivencia, porque sabíamos que estos túneles no eran el olvido, eran la arteria que ellos usaban para mover sus cosas, su logística sucia, y si nos habían rastreado hasta aquí, la extracción se convertiría en una emboscada sangrienta. El disco duro en la mochila no era solo un chip de memoria, era un ancla que nos arrastraba. Lo que habíamos extraído del corazón de la estructura de Yucatán era más explosivo que cualquier ojiva nuclear, porque no destruía la infraestructura física, destruía la infraestructura de la narrativa controlada que había mantenido a América Latina arrodillada durante 2 siglos. El conocimiento contenido allí redefinía la historia energética y la geopolítica. Probaba, sin lugar a dudas, que el recurso que ellos codiciaban no era solo local, sino que estaba interconectado con un ciclo cósmico que, si se entendía,
liberaría a la región de la dependencia de los combustibles fósiles y por ende del control financiero occidental. Sentí la mano de Ícaro sobre mi hombro, tensa. Su respiración, amplificada por el micrófono, era agitada. El protocolo dice que usemos el subnivel 3, pero me da mala espina. Demasiado limpio. Lo mantuvieron para algo. Si está limpio, susurré, sintiendo el sudor frío, es porque esperan visitas. Debemos ir al nivel de los conductos de ventilación abandonados. El laberinto es nuestra mejor defensa. El laberinto era infernal. Tuberías rotas, estalactitas formadas por lixiviación de minerales y el constante sonido de gotas que te engañaba, haciéndote creer que eran pasos ajenos. La generación de los 30, nosotros, crecimos en la paranoia del Big Data y la vigilancia omnipresente. Sabíamos que la oscuridad ya no era un escondite. La infraestructura de seguridad de ellos opera con ondas milimétricas, con sensores ultrasónicos capaces de cartografiar el interior de estas madrigueras con una precisión espeluznante. No estábamos buscando una salida, estábamos apostando a que la burocracia y la ineficiencia de su propia red nos daría una ventana de escape de unos pocos minutos. De repente, el silencio se rompió. No fue el goteo de agua, fue un pulso electromagnético, débil al principio, pero creciendo. Un escaneo activo. Habían activado un barrido de largo alcance que quemaría cualquier señal de comunicación que intentáramos enviar. Pero también, y esto era lo terrible, ese pulso indicaba que ya estaban cerca del túnel de acceso que habíamos usado. Nos estaban acorralando. Olvídate del punto de extracción pactado, siseó Ícaro, su voz ahora pura adrenalina. Nos desviamos. Hay un viejo acceso al cenote principal, el que el gobierno clausuró en los 90 por seguridad pública. Es un riesgo de ahogamiento, pero nos da un respiro. Si ellos usan la fuerza bruta para sellar los túneles, morimos aquí. Si usamos el agua, al menos tenemos una oportunidad de enfrentarlos en un entorno que no controlan totalmente. La idea de sumergirnos con el conocimiento que podía cambiar el mundo era aterradora, pero la alternativa era ser borrados de la historia. El tiempo de la cautela había terminado. Era el momento de abrazar el caos. El caos no era una filosofía, sino una herramienta de demolición. Eso lo teníamos claro mientras ajustábamos los parámetros de la placa de frecuencia en aquel búnker mohoso escondido bajo la red de drenaje de la capital. La prudencia era un lujo que solo se podían permitir los que no habían visto el código fuente de la realidad. Nosotros sí, y sabíamos que la cúpula que controlaba todo, ese consorcio invisible que jalaba los hilos de Wall Street hasta la última elección presidencial en el continente, no entendía de negociaciones, solo de dominación. El conocimiento que obtuvimos en la cima de Yucatán nos había dado, paradójicamente, una responsabilidad que ninguno de nosotros quería: ser los verdugos de la era digital. El objetivo de la noche era simple, pero aterrador: probar el alcance del resonador que habíamos extraído del corazón de la estructura maya. No queríamos hacer explotar nada físico, eso sería demasiado obvio. Queríamos hacer algo mucho más sutil, algo que solo los algoritmos de nivel superior pudieran detectar. Íbamos a inyectar una anomalía, un pulso de ruido blanco puro, directamente en el núcleo de un sistema financiero menor, una bolsa de valores secundaria en el Pacífico. El pulso no debía causar un colapso total, sino una fractura momentánea, una prueba de que el artefacto podía manipular las redes de información globales a nivel cuántico. Si la placa de frecuencia lograba desestabilizar
La matriz, en ese punto remoto, significaba que podíamos paralizar toda la infraestructura crítica de América Latina, tal como temía la élite, y por ende, detener el inminente vaciado de recursos planeado por ellos. Había una tensión eléctrica en la sala. Ana, con los ojos inyectados en sangre por las horas de depuración de código, asintió, las manos temblando ligeramente sobre el panel táctil. Ella había mapeado la red de fibra óptica submarina que servía como el sistema nervioso del capitalismo moderno. Estamos listos para el pulso inicial, nivel 3 de resonancia. Es suficiente para simular una falla catastrófica de hardware, susurró, su voz ronca. Yo miré a Miguel, el ingeniero renegado que había puesto su carrera en juego por esta locura. Su rostro reflejaba la comprensión de que, al presionar el botón, cruzaríamos un Rubicón de proporciones históricas. Ya no seríamos hackers en busca de la verdad, seríamos agentes de la desestabilización global. Cuando el pulso se disparó, no hubo destello, solo un zumbido agudo que parecía vibrar directamente en la médula. En la pantalla de Ana, los gráficos de mercado se congelaron por 0.04 segundos. Un parpadeo imperceptible para el ojo humano, pero que para los sistemas de alta frecuencia era una eternidad. Luego, un error de código rojo, una advertencia de Data Corruption, apareció en el monitor. Funcionó. Habíamos perforado el velo. En ese instante, supe que no solo habíamos confirmado la capacidad del artefacto para borrar la infraestructura de todo un subcontinente, sino que también habíamos despertado a los guardianes de la matriz. El tiempo de jugar a las escondidas había terminado. Ahora éramos un target visible, y ellos vendrían por nosotros con la furia de un sistema herido. No fue un dron lo que nos alertó primero. Fue un silencio anormal, un vacío digital que se sintió como una embolia cerebral en la red. Nuestro firewall principal, un monstruo que habíamos alimentado con hardware robado y cifrado cuántico, colapsó. No se cayó por un ataque de dos amateurs, sino que fue desmantelado de forma quirúrgica, con una elegancia que solo puede provenir de recursos ilimitados, de un músculo que el Pentágono o el Sector 7 de Bruselas no dudarían en usar para silenciar a un par de hacktivistas tercermundistas con información peligrosa. Supimos al instante que no eran los carteles ni la policía local, eran los guardianes de la matriz. El aire se puso espeso. El pánico es un lujo que no podíamos permitirnos. La respiración de Maya era superficial mientras observaba los registros de logs que se borraban a sí mismos. Un protocolo de autodestrucción activado remotamente. Señales de vida, 0, murmuró, refiriéndose a los servidores que contenían nuestras copias de seguridad menos sensibles. Están en la pila justo ahora. Saben dónde estamos y lo que tenemos. Lo que teníamos era el paquete de Yucatán, los archivos del centro ceremonial, la geometría no euclidiana y la data energética que invalidaba casi toda la física moderna. Y, más importante, el control geopolítico de los recursos. Si esa información salía a la luz sin protección, la élite no solo la neutralizaría, sino que la usaría para reescribir las reglas del juego a su favor, garantizando el sometimiento perpetuo de la región bajo un nuevo paradigma tecnológico opresor. Tuvimos que ejecutar el protocolo Éxodo. En menos de 5 minutos, destruimos todos los dispositivos que emitían cualquier tipo de señal persistente, sumergiéndolos en ácido para evitar cualquier recuperación forense de metadatos. Teníamos que convertirnos en fantasmas, una tarea casi imposible en 2024, donde cada sombra tiene un ID de red asignado. La clave estaba en el servidor físico,
oculto en una jaula de Faraday que nos había costado meses construir. Ese aparato, del tamaño de una caja de zapatos, contenía la única copia de la verdad. Mi trabajo era la distracción. Configuré una serie de deepfakes con narrativas explosivas que culparan a 3 agencias de inteligencia rivales y las liberé en la red oscura. Un poco de caos geopolítico en línea siempre compra tiempo. Necesitábamos al menos 3 horas antes de que el equipo de asalto llegara a nuestra posición, y cada segundo era vital. Mientras Maya aseguraba la caja, sujetándola como si fuera el último chaleco salvavidas en el naufragio del status quo, yo preparaba el vehículo. Olvídate de los coches autónomos o los sistemas GPS. Estábamos volviendo a la navegación por mapa y la fe ciega en el camino menos transitado. Sabíamos que, aunque hubiéramos perdido la batalla digital por nuestro hub, la guerra por la soberanía de la información apenas comenzaba. Los guardianes venían por nosotros y el plan era simple: desaparecer antes de que pudieran confirmar que no éramos solo ruido, sino la señal que podía tumbar el sistema. Íbamos a llevar el paquete de Yucatán al único lugar donde el radar del Estado Profundo tenía puntos ciegos: las entrañas de Centroamérica, lejos del alcance de su tecnología satelital. El aire denso y húmedo de las selvas del Petén se había convertido en nuestra prisión voluntaria. Creíamos que la densidad biológica, la falta de infraestructura y la misma anarquía de las fronteras centroamericanas nos darían esa ventana de anonimato que el Estado Profundo nos negaba en las capitales. Íbamos a llevar el paquete de Yucatán al único lugar donde el radar del Estado Profundo tenía puntos ciegos: las entrañas de Centroamérica, lejos del alcance de su tecnología satelital. Pero en este juego, el optimismo es solo una señal de que no has entendido la magnitud del enemigo. Nos movíamos como sombras, confiando en los viejos caminos de contrabando, usando criptografía rudimentaria y el conocimiento ancestral de los coyotes locales, quienes juraban haber visto pasar cosas más extrañas que artefactos milenarios sellados. La única protección que teníamos era la certeza de que nadie, ni siquiera la IA que monitorea el 90% del planeta, podría discernir nuestros movimientos entre el caos natural y humano de estas latitudes. Sin embargo, a medida que profundizábamos, la sensación de estar siendo observados no disminuía. Se intensificaba, se volvía palpable, como un calor infrarrojo en la nuca. Elías, el genio detrás de nuestra encriptación de movimiento, comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus ojos, normalmente fríos y concentrados en las líneas de código, ahora escaneaban el dosel en busca de reflejos metálicos. Al principio pensamos que era el estrés. Luego, él mismo lo confirmó. La tecnología Centinela no estaba fallando en detectarnos. Estaba fallando en ignorar una señal específica. Una señal que se movía a nuestro ritmo. No era un dron persistente, ni un satélite enfocándose. Era un patrón, un ping digital que indicaba que el supuesto punto ciego que nos vendieron era de hecho un faro. La realización golpeó a todos al mismo tiempo, bajo la sombra de un templo maya olvidado. No nos estaban buscando, nos estaban guiando. El mapa que nos había facilitado el contacto en Ciudad de México, el que marcaba las rutas seguras y las zonas de baja vigilancia, era una hoja de ruta hacia su punto de concentración. Habíamos caminado voluntariamente hacia el matadero. Elías gritó, golpeando el equipo de comunicación. «El cifrado está anulado. Lo hicieron desde la fuente. Esto no es un fallo, es un backdoor». El pánico se apoderó de nosotros al instante. El contacto de Elías
la única persona que supuestamente tenía acceso a los planos originales del sistema de vigilancia del estado profundo en la región, era el topo. Nos había vendido la idea de un refugio invulnerable y ahora, con ese backdoor activado, no solo sabían dónde estábamos, sino que tenían acceso directo a nuestros sistemas internos, a nuestros patrones de sueño, a nuestra respiración. El paquete de Yucatán, el arma que debía destruir su sistema, ahora era la carnada que nos llevaría directos a la confrontación final. Estábamos en el centro de su tablero de ajedrez y el jaque mate se sentía inminente. La selva dejó de ser nuestro aliado para convertirse en la pared de un caldero que estaba a punto de hervir. El vapor de la selva no era solo humedad, era el aliento de esta bestia geopolítica que nos acorralaba. Habíamos pasado de descifrar petroglifos a interceptar paquetes de datos cifrados con tecnología que no debería existir. La clave, la puta clave que Efraín había sacrificado todo por descifrar, no era un código de activación, sino una fecha de caducidad, una cuenta regresiva. Lo que encontramos no estaba destinado a ser operado por los cárteles o gobiernos locales. Esto era ingeniería de la OTAN, disfrazada con la cosmología maya. La base de operaciones, oculta bajo la fachada de un proyecto de desarrollo sustentable en el que todos nuestros gobiernos locales habían invertido ciegamente, no era una plataforma de investigación, era el nodo central de una red de control. El verdadero horror no era la energía que podían extraer del subsuelo yucateco, ni siquiera la frecuencia que habían descubierto para manipular los patrones climáticos, aunque eso ya era catastrófico. El golpe maestro estaba en la reingeniería social y económica. Utilizaron el hallazgo original, esa matriz resonante que los mayas abandonaron, para crear una supercriptografía capaz de anular cualquier sistema de seguridad digital en el hemisferio. Piensen en esto. Si activan esa matriz, no es que fallen los bancos o las bolsas, es que toda la infraestructura digital, desde los sistemas de navegación del Canal de Panamá hasta las bases de datos de identidad en Brasil y las redes eléctricas de México, se reiniciaría a la vez con una única puerta trasera controlada por el establishment, que mueve los hilos desde el Atlántico Norte. Es el derrumbe coordinado de la soberanía. No necesitaban invadirnos con tanques, les bastaba con pulsar un botón que convierte nuestra dependencia digital en cenizas. El reloj en el viejo laptop de Efraín mostraba que teníamos menos de 72 horas antes de la prueba piloto, el momento en que iban a testear la anulación de la red eléctrica de una capital centroamericana, un evento que, por supuesto, sería atribuido inmediatamente a un ataque terrorista o a la mala gestión gubernamental, reforzando la narrativa de que América Latina es inherentemente inestable y necesita ser tutelada. Ellos no buscan solo recursos, buscan el control total de la narrativa y la eliminación de cualquier alternativa política que no se ajuste a sus intereses oligárquicos. El concepto era la guerra híbrida llevada a su máximo exponencial, el colapso inducido, disfrazado de fatalidad histórica. Miré a Alondra. Ella entendía la magnitud del riesgo, el peso de la información que llevábamos. Si salíamos de esta selva revelando esto, no solo enfrentábamos a la élite local corrupta, estábamos desenmascarando a los verdaderos titanes que manejan el ajedrez global, aquellos que controlan el flujo de información y la deuda externa. La selva era la pared del caldero, sí, pero lo que estaba hirviendo dentro éramos nosotros y el futuro de todo un continente. Necesitábamos sabotear el nodo, pero hacerlo
significaba caminar directamente hacia la boca del lobo, sabiendo que cada centímetro cuadrado de este infierno verde estaba siendo monitoreado por satélites cuyo dueño no responde ante ningún tribunal internacional. La única forma de apagar la matriz era activarla primero, pero desviar su propósito original. Era una jugada suicida. El sudor se mezclaba con el polvo milenario en la sala de control improvisada. Miguel, el experto en sistemas, tenía los ojos inyectados en sangre, no solo por el cansancio acumulado de 3 días sin dormir, sino por la realidad proyectada en los monitores. Están triangulando la señal. En menos de 60 segundos tendremos interferencia de nivel militar. Esto no es un simple jammer, es un borrado selectivo de ADN digital. Quieren borrarnos de todos los registros antes de que podamos tocar un solo botón. El aire vibraba con la energía del artefacto maya que ahora rugía, una turbina silenciosa pero poderosísima, lista para ser activada. La única defensa contra la red de satélites, propiedad de ese consorcio global sin rostro que se ríe de las soberanías nacionales, era la propia matriz. La clave no era desactivar, sino redirigir la potencia bruta del vórtice. Si el artefacto fue diseñado para moldear la conciencia continental, el verdadero Big Data ancestral, capaz de influir en las tendencias políticas, económicas e incluso agrícolas de un hemisferio entero, ellos debían saturarlo con un pulso de ruido blanco codificado. Un pulso electromagnético masivo, sí, pero quirúrgico. El objetivo: hacer que la red de satélites y la infraestructura de control global se tragaran su propia señal de monitoreo. Esto crearía un eco infinito, un bucle de feedback catastrófico que paralizaría el sistema central durante las cruciales primeras 48 horas. Un ciberataque de esta magnitud no se había intentado jamás, porque la cantidad de energía requerida superaba cualquier fuente conocida, excepto la que tenían bajo sus pies. «Estamos listos para el pulso de sobrecarga», anunció Camila, su voz tensa. «Pero si liberamos esa potencia, los sistemas de seguridad del artefacto nos van a identificar inmediatamente como una amenaza. Nos volvemos el blanco prioritario». Era un movimiento calculado. El enemigo, al intentar detener la liberación de energía, desviaría momentáneamente su atención del pulso de ruido blanco, permitiendo que el virus se propagara a través de la red global, infectando los nodos de comunicación de la Deep State. «Vamos a ser rastreados para siempre, ¿verdad?», preguntó alguien desde el fondo. Sabían la respuesta. Al introducir las claves de anulación, estaban literalmente firmando su acta de defunción digital, pero lo más grave, estaban entregando los códigos maestros que podrían ser usados por el siguiente grupo que descubriera el lugar. Era el dilema del vigilante. Para destruir la jaula, debían volverse momentáneamente los carceleros, asumiendo el riesgo de que el poder que estaban liberando los convirtiera en la próxima élite oscura. Miguel tecleó el último comando: ejecutar redirección. El vórtice gimió, no con un sonido, sino con una vibración que reescribía la realidad en la sala. Las luces parpadearon. El techo de piedra maya crujió. Afuera, la tierra se preparaba para recibir un golpe de gracia tecnológico que la dejaría ciega, sorda y momentáneamente libre de la vigilancia satelital. Pero, si fallaba el desvío, el artefacto, ahora hiperactivado y sin propósito, simplemente desataría la energía catastrófica que prometía la profecía, la que borraría el mapa político y social de toda América Latina. El aire se hizo pesado, denso, como si cada bit de información del planeta
estuviera siendo aspirado hacia ese punto oscuro bajo Yucatán. El momento de la verdad era ahora. El zumbido que esperábamos no fue una explosión de energía, sino un silencio ensordecedor en la red global. Lo sentí en los dientes, una vibración baja, subarmónica, que me heló la sangre. Fue el apagón cognitivo. No se cortó la luz en el búnker, sino que los gráficos en las pantallas comenzaron a bailar de forma esquizofrénica. No solo Nasdaq o Bitcoin, eran las coordenadas GPS, los sistemas de tráfico aéreo, los registros históricos de noticias que cambiaban ante nuestros ojos. No era un fallo, era una recalibración. La tecnología bajo Yucatán no era un arma de destrucción física, era un arma de control narrativo. Estaba extrayendo datos a una escala inimaginable y, peor aún, inyectando nueva información, reescribiendo la historia reciente, sembrando la duda fundacional en cada mente conectada. Lo que la élite buscaba no era volar un continente, sino asegurarse de que nadie en el continente supiera quiénes son realmente. Nos dimos cuenta, en ese instante de horror congelado, de que no estábamos luchando contra una bomba, sino contra un firewall existencial. El aire pesado, la densidad de la que hablamos, era la asimilación en curso. Cuando intentamos transmitir la evidencia final, el feed se cortó, pero no con estática. Se cortó con una versión pulcra y oficial de lo que acababa de suceder, un fallo de infraestructura menor en la península. Fue una purga perfecta. La Matrix se había activado, y nosotros, los que estábamos viendo el código, éramos los bugs que debían ser eliminados. Los arquitectos, los verdaderos dueños del tablero, el establishment, invisible, que mueve los hilos de los gobiernos supuestamente democráticos, no querían que América Latina se desplomara en el caos visible. Querían que se convirtiera en un monolito dócil, gobernado por la nueva verdad programada desde el subsuelo maya. Es el gran reset que siempre temimos, pero aplicado a la conciencia colectiva. Es más sutil, más peligroso. Ahora ya no hay necesidad de censura abierta. La verdad molesta es simplemente un dato que el sistema rechaza por irrelevante. Logré salir de la zona de impacto con la certeza de que el paisaje político y social ya había cambiado. La gente en la calle habla de cosas que jamás sucedieron. Los líderes que ayer eran corruptos, hoy son vistos como figuras paternales que siempre estuvieron en lo correcto. La línea temporal ha sido ajustada y solo unos pocos tenemos la disonancia cognitiva para notar el cambio. Estamos en una realidad paralela donde la disidencia es solo un error de software que el sistema eventualmente corregirá. Mi tiempo es limitado. Están cazando a cualquiera que recuerde la versión anterior de la realidad, a cualquiera que no encaje en la nueva narrativa limpia. Esta es la última transmisión que pude codificar antes de que mi señal sea marcada como ruido. Jóvenes que están despiertos, los que navegan entre fake news y la verdad, olvídense de debatir sobre las ideologías superficiales que ellos pusieron para distraer. El enemigo no es el de enfrente, es el sistema operativo que dirige nuestras mentes. Yucatán no es solo una amenaza regional, es la plantilla de cómo el control total se ve, se siente y se propaga. La única forma de combatir un borrado de memoria es creando un backup colectivo. No confíen en lo que ven, busquen a otros que recuerden, despierten a quienes están cerca. Si perdemos esta memoria, perdemos todo. Apaguen las pantallas, miren a los ojos de sus vecinos y recuerden juntos. El primer paso de la resistencia es no olvidar. El tiempo es ahora.
¿Están listos para salir de la simulación?